esa palabra cosmovisión. Yo no sé si estás familiarizado con esta palabra. Yo la leí por primera vez en un libro que se llama Discipulando a las Naciones. Y el autor habla de cosmovisión. Y como cosmovisión es definida como el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, una época o una cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Por ejemplo, los mayas tenían la cosmovisión de que la naturaleza y ellos estaban entrelazados, que todo estaba ordenado y que ellos tenían una relación estrecha con la naturaleza. Esa era su cosmovisión y ellos creían que la naturaleza afectaba sus destinos, afectaba su existencia. Esa era la cosmovisión de los mayas, de la cual nosotros participamos por cultura, por historia, por etnia, etc. Entonces, cuando queremos hablar de la visión del reino o cosmovisión bíblica, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando allá afuera. En la iglesia se supone que ya manejamos una cosmovisión bíblica, que nuestro concepto del universo está basado en lo que nosotros por revelación hemos recibido de las Sagradas Escrituras. Pero allá afuera, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 nos advierte de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y las fortalezas a las que él se está refiriendo son las fortalezas que vamos a encontrar en las culturas de las naciones. Entonces, si nosotros queremos llevar la cultura del reino, tenemos que saber que vamos a enfrentar a aspectos culturales que son antagónicos a la cultura del reino de Dios. Porque el reino de Dios, por ejemplo, enseña la justicia en el trato con los semejantes. Y hay culturas en donde el valor de la vida humana no es el valor que la palabra de Dios describe al ser humano como un ser que fue creado a la imagen de Dios. Y que si la sangre de un ser humano es derramada sobre la tierra inocentemente, es decir, él no era culpable de muerte, esa sangre clama a Dios desde la tierra, y esa sangre inocente que no ha sido expiada trae maldiciones sobre esa tierra. Y la razón que muchas naciones no saben, que su economía está sufriendo, que su sociedad y la familia está sufriendo a causa de la sangre que ha sido derramada inocentemente en su tierra, en su territorio. Y lo digo a manera de ejemplo, para que sepamos que cuando vamos a las naciones nos enfrentamos con estos factores. Allá en los Estados Unidos, con la red apostólica de oración a la que pertenezco, hemos hecho actos con los indios americanos que fueron expulsados de sus tierras, fueron desposeídos de sus tierras, fueron masacrados en unos episodios de la historia, y esa sangre quedó como una mancha sobre territorios de Estados Unidos y en el caso nuestro de Texas. Y poder participar con los indios apaches en un acto de reconciliación es algo maravilloso. Solamente lo puede hacer
el amor de Dios y la gracia de Dios. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque el Señor nos enseñó que esa sangre inocente todavía estaba clamando desde la tierra y tenía que resolverse eso. Eso lo digo a manera de ejemplo de que vamos a encontrar fortalezas. Estaban hablando del machismo, por ejemplo, en la cultura no solamente mexicana, sino en la cultura latinoamericana. Y no crean que solamente los latinoamericanos. No, es más que cultura, es un problema del pecado. Entonces, cuando vamos a las naciones, y hoy se dijo aquí, en palabra del Señor, que ya no era solamente una plataforma de México, sino es una plataforma apostólica para las naciones. Y eso cambia todo, porque eso quiere decir que Dios nos está desafiando a aceptar la responsabilidad de las naciones. Y que no veamos nada más nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestro Campeche, al cual amamos con todo nuestro corazón, pero las naciones y sus diferentes culturas. Entonces el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: necesitamos las armas poderosas en Dios para derribar las fortalezas que se han levantado en las culturas de las naciones, por la cosmovisión que ellos tienen, por la forma como ellos interpretan su propia existencia. Entonces el reino de Dios penetra todas las esferas de la existencia humana. Y Dios le está restaurando a la iglesia las verdades que por tiempo estuvieron escondidas o dormidas. Que la iglesia tiene la autoridad y el poder para afectar la cultura, afectar la sociedad, afectar la comunidad, afectar la ciudad, afectar la nación. Y para ello tienes que tocar la educación, tienes que tocar la economía, tienes que tocar la política, tienes que tocar todas estas esferas, porque en todas esas esferas hay manifestaciones de gobierno que en su ejecución, en su gestión, son contrarios al reino de Dios. Pero nosotros, a diferencia de los comunistas, no vamos a tomar las armas y a derrocar el gobierno civil, porque ese gobierno civil Dios lo estableció, así dice la palabra de Dios. Entonces no es ese nuestro papel, no es nuestro papel. Hubo un tiempo que en Latinoamérica se puso muy de moda la teología de la liberación, y yo oía estudiantes del seminario latinoamericano en Costa Rica diciendo: no, es que necesitamos tomar las armas para traer cambios a nuestras naciones, porque la gente ya estaba cansada de la pobreza que ha sido la característica de las naciones subdesarrolladas. Pero no entendemos nosotros, no entendemos nosotros que el evangelio llegó a nuestras naciones 150 años después que llegó a las naciones de Europa y a la nación de Estados Unidos, y que por mucho tiempo estuvimos esclavos a una religión donde la pobreza se consideraba una virtud. Y lo digo nada más como un ejemplo. Yo soy de Guatemala y sé lo que la tradición religiosa hizo en mi país, pero quiero mostrarles a ustedes, porque es mi tarea como profeta, poder equiparlos a poder usar los códigos que están en las Sagradas Escrituras y desafiar a todos aquellos que se sienten atraídos al ministerio profético a ser personas versadas en las Escrituras de los profetas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 16 que el evangelio eterno de Dios está en las Escrituras de los profetas. En Mateo 24, Lucas también dice de que Jesús usaba las Escrituras de los profetas para predicar el evangelio del reino. Entonces en Mateo
capítulo 13, encontramos la siguiente declaración: para que se cumpliese, Mateo 13:35, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. En Mateo 13 encontramos los 7 misterios del reino de Dios. Y el Señor le enseñó a sus discípulos por qué era necesario que ellos recibieran la revelación del reino y tomaran la responsabilidad de Israel y de las naciones de la tierra. En el momento que tú te recibes una revelación, una palabra profética, tú eres responsable. El Señor te está diciendo: yo tengo un propósito para tu vida, yo me encargaré de enseñarte, de adiestrarte, de equiparte. Tu responsabilidad es escudriñar las Escrituras. Tu responsabilidad es tener la disciplina de una lectura diaria de las Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras, no ser un neófito en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, porque ellos le preguntaron: ¿por qué al pueblo le hablas por parábolas? Y el Señor estaba diciendo: es que la multitud no está lista para recibir la responsabilidad que trae esta palabra. Porque el Señor no nos está diciendo algo simplemente para que nos gocemos y digamos: gloria a Dios, qué bueno lo que Dios ha dicho de mi nación y lo que Él quiere hacer. No, si Dios lo dijo en nuestro medio, nos está diciendo: yo los voy a usar a ustedes para impactar su nación con la cultura y con la cosmovisión del reino de Dios. Entonces, déjenme mostrarles cómo Jesús lo hizo con sus discípulos y cómo tú lo debes hacer también si tú quieres tomar esta responsabilidad. El profeta que está siendo citado, esta es la primera pista que yo quiero que ustedes vean, que cuando lean ustedes en la Escritura que dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, ustedes tienen que saber quién lo dijo, quién fue el que profetizó esto. Porque a veces lo leemos, pero no nos damos a la tarea de investigar de cuál es el origen de esta palabra. Y esta palabra que dice que el profeta habló y que Jesús la está usando para cumplirla y enseñarla a sus discípulos, se encuentra en el Salmo 78, versículo 2. Y el profeta que habló esta palabra se llamó Asaf. Y Asaf fue uno de los 3 levitas que David estableció en lo que se llama el tabernáculo de David, que es la estructura profética que el Señor estableció para darle entrada a las naciones gentiles a la gracia que nosotros hoy hemos disfrutado y que hemos conocido. Entonces, Asaf fue el que profetizó esto. Y cuando tú lees la historia de Asaf, era un hombre músico, era un hombre versado en la música, y por eso David puso en él una responsabilidad, porque ellos sabían fluir en la música bajo la unción profética. Y el tema del tabernáculo de David tú lo puedes estudiar en las Sagradas Escrituras. Jacob dijo que la restauración del tabernáculo de David tenía que ver con las naciones de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice a sus discípulos: la multitud no pueden sobrellevar el peso de esta palabra. No los estoy discriminando, no estoy diciendo que ellos no puedan eventualmente recibir el beneficio, pero es que ellos necesitan un modelo. Ellos necesitan quien modele la cultura del reino.
para ellos poder entenderla. Y ellos en este momento no pueden sobrellevar el peso de esta palabra que yo estoy desatando sobre ustedes. Ustedes son mis discípulos y ustedes van a ir a las naciones, ustedes van a demostrar la eficacia del reino de Dios y tiene que empezar aquí. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Él dice que los misterios del reino de Dios que están en Mateo capítulo 13 son cosas establecidas desde la fundación del mundo. Entonces, para nosotros tener una cosmovisión y una visión correcta, tenemos que ir al principio, al libro de los orígenes de todas las cosas. El Señor nos está llevando a través de estas parábolas, y la explicación de las parábolas nos está llevando al principio, y se los voy a demostrar. Por ejemplo, cuando Él explica la parábola del sembrador, Él dice que la palabra del reino es sembrada en el corazón, como se siembra una semilla. Si tú quieres entender qué es lo que eso quiere decir, tienes que ir al libro de Génesis, porque en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5, dice que así fue en la creación. Todo fue hecho en forma de semilla, antes que se manifestase en la tierra. Dice Génesis 2:5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces todo estaba en una forma de semilla. El Señor había sembrado en la tierra todo lo que después tendría su manifestación. Y Jesús está diciendo que la palabra del reino opera de la misma manera, porque en la semilla de la palabra del reino está toda la potencia del reino, pero en forma de semilla. Mientras la semilla esté en estado de semilla, en estado seminal, el diablo la puede robar. Es por eso que el diablo la roba, porque no hay revelación, no hay entendimiento. Entonces el diablo puede robar lo que se te da en forma de semilla. Entonces, para que se manifieste lo que está en forma de semilla y la efectividad del potencial de lo que contiene esa semilla, tú tienes que trabajar en el lugar correcto. ¿Dónde fue que Dios puso a la humanidad para empezar este gran proyecto de llenar toda la tierra con su gloria y llenar toda la existencia y los ámbitos de la creación con la gloria de su presencia? Empezó en un jardín que Él mismo plantó en un lugar llamado Edén. Y el lugar en donde Él lo plantó y puso ahí el hombre significa el lugar de mi deleite. Este lugar era el lugar de un santuario donde el Señor cada 7 días tenía comunión con el hombre, tenía intimidad con el hombre. Juntos estaban hablando de los negocios del Padre. Juntos estaban planificando cómo es que se iba a llevar a cabo este gran proyecto. Y el Señor puso al hombre. Dice que mientras el hombre no apareciera, todo iba a quedar en forma de semilla. Y este es un cuadro profético, porque el reino de Dios no podía tener su plena manifestación. Hubo indicios, prototipos del reino de Dios en el Antiguo Testamento, pero nunca la manifestación,
Porque la manifestación del reino de Dios tiene que ver con la encarnación de la palabra. Por eso al Señor se le llama el Verbo encarnado. Y ese es el modelo. El Señor quiere que nosotros seamos la encarnación de la semilla del reino. Esa semilla tiene que encarnarse en nosotros. Es por eso que en el nuevo pacto dice el Señor: voy a escribir en las tablas del corazón de los hombres, de mis discípulos, voy a escribir todo lo que yo quiero hacer, todo lo que está en mi corazón. Lo voy a escribir con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo voy a escribir en las tablas de su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quería que lo que nosotros fuéramos a hacer, lo quisiéramos hacer. Porque cuando el Señor te hace partícipe de los secretos de su corazón, te está diciendo: yo quiero tener una relación íntima contigo. Es por eso que no todos pueden disfrutar de la revelación que Dios quisiera darles, porque no tienen intimidad. El Señor ama la intimidad y Él quiere levantarte en las horas de la noche, en las horas de la madrugada, y hablarte lo que está en su corazón, darte la visión para tu vida, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué es lo que está en su corazón? Porque Él tiene un plan y Él quiere que tú seas partícipe en la ejecución de ese plan. Y Dios está restaurando en la iglesia el denuedo, el valor de atrevernos a pensar que la tierra no le pertenece al sistema de la bestia, al sistema del anticristo, sino que la tierra le pertenece al Señor y le pertenece a los mansos, porque los mansos heredarán la tierra. Los evangélicos se molestan conmigo cuando yo les digo que el cielo no es su destino final, porque la iglesia evangélica se ha especializado en preparar gente para ir al cielo, pero no se ha especializado en enseñarle a la gente cómo vivir en la tierra, cómo gobernar la tierra, cómo administrar la tierra. ¿Cómo es este tema de la gobernancia? ¿Cómo es esto de que los impíos son los que tienen el poder económico? ¿Cómo es esto que nosotros vivimos en un sistema creado por el hombre que es antagónico? Pero ¿sabes qué? El Señor está restaurando a su iglesia el valor, el de nuevo, que dice: hay un sistema económico del reino de Dios que va a traer liberación a las naciones, y la pobreza, que ha sido el estigma, la maldición, la razón por la cual hay tantos conflictos de los estratos sociales, el reino de Dios va a dar respuesta, porque hay una justicia económica que Dios quiere que nosotros la pongamos en práctica. Yo te digo en una palabra profética, si lo quieres recibir así: invierte en tierra. Seguridad alimentaria es uno de los temas que encontramos en Génesis 37 en adelante. Te lo dejo ahí para que lo estudies, el proyecto de José. Porque vienen tiempos de hambruna, pero la iglesia va a tener pan para dar de comer a las naciones. Entonces, aquí está la revelación. El huerto del Edén antes era algo exterior al hombre, pero ahora, con el advenimiento del Mesías, Él coloca el huerto en tu corazón. Tú te conviertes en un jardín donde el Padre, como el labrador, va a trabajar contigo para formar los valores, los principios, las estrategias, todo lo que tú necesitas para ser un embajador del reino de Dios.
Y Dios ha colocado ese jardín porque solo en ese jardín las semillas del reino de Dios van a echar raíz, y el diablo no nos va a seguir robando la palabra del reino de Dios, que por mucho tiempo la robó porque se quedó en forma de semilla, pero ahora está germinando, ahora está echando raíces, ahora estamos entendiendo el reino de Dios. Y entre más hablemos del reino de Dios, mejor, porque lo vamos a entender, y el Señor nos va a enseñar como lo hizo con sus discípulos. Entonces, después de explicarles esta parábola del sembrador, despide a la gente para poder decirle a sus discípulos en la parábola del trigo y la cizaña. Él despide a la multitud y en su casa con sus discípulos empieza a hablar de esto. Lo que hace el Señor, nos posiciona en un lugar desde donde nosotros podemos ver todo el plan, porque el profeta dice que Dios revela el final desde el principio. No hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que fue será, y todo lo que será ya fue. No hay sorpresas. Lo que Dios quiere hacer con su iglesia por la unción profética es colocarte al frente de la sociedad, al frente de la cultura. Mientras ellos están comiendo las uñas por los reportes de que la banca va a fracasar, que la moneda va a fracasar, que la comida va a seguir en aumento y que la violencia, etcétera, 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 tú estás oyendo al Espíritu Santo que te dice: no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios. Yo te tengo esculpido en la palma de mi mano y nadie te podrá arrebatar de mi mano. Pueblo, no temas. Yo te he colocado para que seas cabeza de las naciones. Yo te he colocado para que tú vayas adelante de la historia. Los profetas viajaron en el tiempo, y eso es lo que quiere decir cuando tú lees en la Biblia que dice que Dios puso este jardín en el este del Edén. La palabra que se usa ahí significa un lugar en el tiempo. Entonces, lo que estaba haciendo el Señor Jesús te lleva al principio para poder colocarte adelante de todos los demás. Te lleva al principio para que para ti ya no sea un enigma, para que para ti no sea un misterio, sino tú tengas plena revelación de qué es lo que está en el corazón de Dios. La gran comisión que Dios le dio a la humanidad no está en Mateo 28. En Mateo 28 está confirmando la gran comisión que dio en Génesis capítulo 1 versículo 28. Y esa gran comisión no ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros espiritualizamos todo y creemos que la gran comisión tiene que ver nada más con el evangelio de la salvación. Pero la salvación nada más es el principio, mis amados hermanos. La salvación es el principio. Dios no te salvó para llevarte al cielo. Dios te salvó para que aquí en la tierra tú experimentes la eficacia de su palabra y la eficacia del poder del Espíritu Santo y del reino de Dios en tu vida, en tu familia. Tú puedas experimentar la prosperidad que viene cuando empiezas a alinear tu vida y la vida de tu familia de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a eso?
La gran comisión es que llevemos fruto, fructificar. Eso habla de la productividad que todo ser humano tiene, el poder, el potencial, la capacidad para producir. Fructificar, llevar fruto. El Señor quiere que seamos fructíferos. El Señor quiere que nos multipliquemos. Ese es el discipulado. El discipulado es la multiplicación de los discípulos, la multiplicación de las familias, la multiplicación de las generaciones que al recibir el reino de Dios son posicionados para ir adelante de su cultura, de su civilización, de la sociedad donde existen, pero sin estar limitados o sometidos a los límites que te impone el sistema del mundo. El Señor te dice en esta noche: yo no te crié para que tú vivas limitado por el hombre. Yo te hice libre del temor del hombre. No hay temor en el perfecto amor. Yo te he llamado para que te multipliques, para que tus descendencias sean descendencias que me sirvan y que cumplan un propósito. Y yo le hablo a los jóvenes en esta noche y les digo: Dios te ha llamado a ocupar los lugares de eminencia en tu sociedad, en tu cultura, en tu nación. Tú tienes el potencial, el reino de Dios está dentro de ti, pero tú tienes que hacer tu trabajo, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que se guardó y por 10 días dijo: haz la prueba. Después de los 10 días fueron hallados 10 veces mejor, más inteligentes, más saludables, más avanzados que todos sus contemporáneos. Eso es lo que Dios quiere hacer con la nueva generación de abogados, de maestros, de doctores. Hermanos, Dios quiere levantar una generación que con los principios del reino pueden ser colocados en los lugares donde van a ejecutar la gobernancia del reino de Dios. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? Llenad la tierra. Llenad la tierra. Los profetas dicen que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Llenar la tierra no era simplemente el que tuvieran muchos hijos y esos hijos tuvieran muchos hijos para llenar la tierra. Sí, hay un aspecto de tomar posesión de la tierra, claro que sí. Pero el diseño de Dios era de que los hijos que ellos iban a tener iban a ser personas llenos de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, y que la creación iba a estar en un orden, y que la creación iba a comportarse de la manera en que fue diseñada. Y para eso puso a la familia como regentes de la tierra. Si tú lees la historia del Génesis desde la perspectiva de la familia, te vas a dar cuenta que la familia es una de las jurisdicciones más poderosas en todo el universo, porque el Señor ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. ¿Salvos de qué? No solamente salvos del infierno, pero salvos del sistema del anticristo, salvos del sistema de una manera de hacer las cosas en el mundo que es contrario a la palabra de Dios. Dios quiere que seamos libres económicamente, libres en nuestra salud, libres en todos los ámbitos de nuestra existencia, porque ese es el reino de Dios. La unción profética, la mejor definición que yo he oído de la unción profética se encuentra
en Isaías 59, versículo 21. Y es el anunciamiento de un nuevo pacto. Ya dijimos por Jeremías que el nuevo pacto dice que él iba a escribir sus leyes y sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Pero el profeta Isaías dice: y este será mi pacto con ellos, el espíritu mío que está sobre ti, y las palabras mías que yo puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Tú tienes que saber que tus hijos le pertenecen al Señor. Tú tienes que saber que tus generaciones son benditas en el Mesías, son benditas en Cristo, y que el enemigo no te los podrá arrebatar. Tú declara la palabra de Dios sobre ellos, enséñales el camino del Señor desde que están pequeños, y no subestimes la capacidad de ellos de recibir revelación, porque el Señor dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces empieza a ver tu familia como Dios la ve. La familia es el arma secreta que Dios tiene. Cuando la familia es edificada sobre la roca que es Cristo mismo, esa familia va a cumplir el propósito para el cual fueron llamados. Concluyo con esto. Voy a pedir a alguien o la señorita que toca el teclado, si puedes venir, por favor. Quiero que veas la unción profética que Pablo apostólicamente ora sobre la iglesia en Éfeso, y dice así: oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es vuestro llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Te voy a pedir que te pongas en pie, porque el Señor me dio convicción en esta noche que al orar esta oración apostólica de Pablo, el pueblo de Dios va a recibir un alumbramiento de sus ojos. Las escamas se van a caer, las vendas se van a caer, y tú vas a ver, y tú vas a entender, y nunca más serás igual. Y el temor no te podrá vencer, porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú lo crees, yo te invito a que lo creas con todo tu corazón, porque es una realidad. Y voy a invitar a la compañía de profetas que están aquí y a apóstoles que simplemente se paren aquí enfrente de la congregación y levantemos nuestras manos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha escogido por su gracia para revelar en nosotros a su amado Hijo, y juntamente con Él darnos por herencia las naciones de la tierra. Es el tiempo de la eclesía, del cuerpo gobernante, del cuerpo que legisla las leyes del reino de Dios, a que se levante. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Espíritu está gimiendo con gemidos indecibles para que la eclesía se levante como cuerpo gobernante.
Cada quien en la esfera donde ha sido colocado tiene la autoridad del reino de Dios para ejecutar la autoridad del reino de Dios. Y que veas la evidencia en tu propia familia. Es que mira, hermano, si el evangelio no funciona en tu propia familia, entonces no funciona. Si en tu propia familia no se ven las evidencias del reino de Dios, entonces, mis amados hermanos, no esperemos que en la iglesia se vean mayores evidencias. Porque es en la familia. Dios escogió la familia para hacer de la familia un instrumento poderoso. Los mismos sociólogos dicen que la familia es el núcleo de la sociedad. Y es por eso que el diablo ha atacado con la ideología de transgénero, para robarle a nuestros hijos y a nuestras hijas la identidad que ellos tienen en Dios. Pero nosotros reprendemos esa ideología del infierno y le decimos no a nuestros hijos. Tú no podrás tocar a nuestros hijos. Nuestros hijos no tendrán confusión de identidad si son hombres o son mujeres, porque ellos saben para qué nacieron y para qué es que existen en este tiempo, en esta tierra. Con toda humildad, con sencillez de corazón, levanta tus manos al Dios de los cielos. Levanta tus manos en un acto de total rendición a su voluntad, a su propósito. Hoy declaro que tienes un encuentro con tu destino, con tu propósito. Hoy declaro que esta misma semana empezarás a ver evidencia del reino de Dios en tu casa. No temas las pandemias que se levanten en la tierra. El Señor se llama Yahweh Rafa. Él es tu sanador. Él te protege. Él te libra de la peste destructora, de la mortandad que en medio del día destruya. No temas las pandemias que los globalistas están desatando sobre las naciones para exterminar la tercera parte de la población, como dice en Apocalipsis. Pero no la iglesia. No la iglesia. No la iglesia. Declaramos que nadie morirá del COVID. Declaramos que nadie morirá de ninguna enfermedad de los egipcios. Declaramos en el nombre del Señor Jesús que el reino de Dios ha llegado a nuestra casa, y toda enfermedad, toda pandemia, toda obra del maligno es denunciada, echada afuera. No tiene parte, no tiene suerte con el pueblo escogido del Señor, con la eclesía que Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi eclesía, porque mi eclesía tiene las llaves del reino. Mi eclesía está edificada sobre la roca que es Cristo y su reino. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, unámonos a la oración de Pablo, que por el Espíritu Santo dijo: Señor, derrama el espíritu de sabiduría sobre tu pueblo, sobre tu eclesía, sobre tu iglesia. Derrama el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, y alumbra los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es su llamado y cuáles son las riquezas de tu gloria en la herencia de los santos, Señor. Lo declaramos en esta hora. Recíbelo, es por fe. No esperes a sentir escalofríos, no esperes a sentir algo. Simplemente ejerce la fe, y la fe dice que es posible, que Dios está aquí y que el reino de Dios te pertenece y que tu familia es bendita. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Edén, el huerto está dentro de ti. Los querubines te dan la bienvenida y te dicen: tú tienes derecho a extender tu mano y comer del árbol de la vida. Extiende tu mano y toma del árbol de la vida, que es Cristo mismo. Toma del fruto, toma la semilla. Es tuyo, es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Es tuyo, es tu herencia. Nadie te lo puede quitar. Es tuyo y es de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Es tuya, es tuya. La gloria de la herencia para los santos es tuya. Aleluya. El Señor me está diciendo que hay alguien aquí, puede ser que sea más de una persona, que vino con un malestar. No sé si es en el hígado, en la parte del hígado, pero se extiende hacia la parte de atrás en tu espalda. No me dice el Señor exactamente qué es, solo me está diciendo que es un malestar. Y el Señor dice: mi reino, mi nombre es ungüento derramado sobre ti y eres sano. Si tú eres esa persona, levanta tu mano y di: en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en mi hígado y mis riñones. Es efectivo en el nombre de Jesús. Yo ya terminé, así que amén.